La oposición aprobó un aumento a las jubilaciones, peligra el superávit fiscal, la decadencia de la educación es superlativa y Argentina será el segundo país del mundo con mayor crecimiento en 2025. Quédate que te hago un resumen económico de toda la semana. Bueno, arrancamos con una de las primeras cosas. ¿Con cuántos sueldos me compro un metro cuadrado? Esto hace referencia a que recordemos que las propiedades en general, la manera de medir el precio es con el metro cuadrado, ¿no? O sea, agarramos una parte de la superficie de la propiedad, básicamente un metro cuadrado, y medimos cuánto cuesta el metro cuadrado de esa propiedad, ¿no? Si el metro cuadrado cuesta 10 pesos y esa propiedad tiene 40 metros cuadrados, bueno, el precio de esa propiedad va a ser 400 pesos, ¿no? Bueno, resulta que si nosotros agarramos el valor promedio del metro cuadrado en Capital Federal y lo dividimos por la mediana, que básicamente es un número muy parecido al sueldo promedio, nos da un número, ¿no? Que es la cantidad de sueldos que necesitas para comprarte un metro cuadrado. ¿Cuál es la gracia de este gráfico? Que conforme más hacia abajo va la línea, menos salarios necesitas para comprarte un metro cuadrado y por lo tanto para comprarte una propiedad. Como vemos en los últimos 9 años, sobre todo a partir de que se empezó a ir todo al carajo a fines de 2018 en el gobierno de Macri, que la cantidad de sueldos necesarios para comprar una propiedad estuvo aumentando fuertemente. No tanto porque aumente el precio de las propiedades, que de hecho no aumentó, sino que bajó, el precio del metro cuadrado bajó, sino que cayeron tanto los salarios en dólares de manera tan absurda y violenta que, claro, por más que baje el precio de las propiedades, si los salarios bajan muchísimo, igual es más difícil comprarte una propiedad. Sin embargo, esto desde 2020 que se viene recuperando y como vemos ahí, hay prácticamente una línea recta que va desde fines de 2023 hasta inicios de 2025, o sea, básicamente desde que asumió Milei. ¿Esto por qué es? Bueno, también no porque hayan disminuido el precio de las propiedades, de hecho aumentó, sino porque subió muy fuerte el salario en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que tu salario en pesos lo dividís por el precio del dólar y te da cuántos dólares puedes comprar con tu salario en pesos. Bueno, resulta que esa relación mejoró brutalmente. Ahora con el mismo salario en pesos te puedes comprar muchos más dólares. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, básicamente porque hubo inflación, o sea, todo aumentó en pesos, sin embargo el precio del dólar se mantuvo relativamente constante. Entonces, si todo vale más pesos, pero el precio del dólar es el mismo, bueno, ahora con tu mismo salario que aumentó en pesos te puedes comprar más dólares porque el precio del dólar sigue siendo el mismo. El aumento de los salarios en dólares es algo muy positivo para muchas cosas y también para esto de que la gente pueda adquirir una propiedad, se pueda comprar su primer casa. Este parámetro más el crédito hipotecario son en general los dos parámetros que más te dicen qué onda la accesibilidad que va a tener la gente para comprar una propiedad, además del precio de las propiedades, ¿no? Obviamente. Además del precio de las propiedades, pero bueno, ya está insertado en este gráfico, ¿no? En este gráfico tenés la variable salarios en dólares y precio de las propiedades todo en el mismo. Así que bueno, este es el camino, no andar sacando créditos subsidiados por el Estado para que la gente se compre una casa, no. Que las condiciones del mercado generen por ellas mismas solas que la gente se pueda comprar su primer casa. Así como por ejemplo pasó en los 90. Acá tenemos un gráfico muy interesante que es la continuación de algo que vimos la semana pasada, si no me equivoco, que es la vulnerabilidad fiscal y externa. Pero antes te quiero comentar algo. Normalmente el mercado inmobiliario se suele considerar un mercado ideal para aquellos que quieran sacarle rendimiento a sus ahorros para, por ejemplo, protegerse de la inflación, pero sin tomar muchos riesgos, como puede ser el caso de las acciones. Sin embargo, es muy común pensar que la única forma de invertir en el mercado inmobiliario es, bueno, comprándote una propiedad. Pero no, esto es falso. La realidad es que existen muchísimas otras formas más accesibles y desde montos más bajos. Por eso te presento a Metro Futuro, una plataforma a partir de la cual vas a poder invertir en el mercado inmobiliario tan solo desde $100. La inversión consiste en seleccionar el inmueble que vos querés, luego la cantidad de tokens que deseas, o sea, la cantidad de activos cuyo valor representa el precio de una fracción de una propiedad, o sea, es como comprar una parte de la propiedad para no tener que comprarla entera, y listo, mes a mes vas a ir obteniendo la rentabilidad en dólares que esta inversión va a ir generando. El proceso es simple, te registras en la plataforma, luego seleccionas alguno de los inmuebles que haya disponibles y la cantidad de tokens que deseas de ese inmueble, luego firmas el contrato y una vez que realices el pago recibís tus tokens y mensualmente se va a ir acreditando el rendimiento en dólares que esta inversión vaya generando. Además, todo este proceso es seguro y transparente, respaldado en la blockchain, con lo que no se pueden truchar ni falsificar los contratos. Así que si te interesó, te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado de Metro Futuro para que comiences a invertir. Conforme más a la derecha y más hacia arriba están los puntitos, mayor es el superávit fiscal y el superávit de la cuenta corriente. O sea, el Estado ingresa más de lo que gasta y en el país entran más dólares de los que salen. Bueno, si nosotros vemos los puntitos azules, que son distintos momentos de la historia argentina, y los puntitos rojos, que son algunos países, podemos ver cómo la situación de 2025, o sea, de este año, es considerablemente positiva si lo comparamos con el resto de los países y sobre todo si lo comparamos con procesos anteriores en Argentina que terminaron estallando en una crisis como la
la crisis del 2001, como por ejemplo el año 2018, que fue básicamente el año donde hubo un quiebre en el gobierno de Macri y las cosas empezaron de ir, bueno, más o menos a ir muy mal, o en la hiper del 89 con Alfonsín, donde vemos que la línea está muy abajo y muy a la izquierda, o sea, mucho déficit fiscal y mucho déficit de cuenta corriente. Y esto es un poco en respuesta a la gente que dice ya la vivimos, sobre todo por comparar esto con el gobierno de Macri, y no tiene sentido decirlo porque básicamente estas dos variables que son importantísimas para mostrarte qué tan vulnerable es el equilibrio macroeconómico del país, muestran que no está pasando ninguna catástrofe y que no hay por lo menos señales a la vista hoy de que esto se pueda derrumbar. Si vos tenés un déficit fiscal muy elevado, te habla de que probablemente tengas un gasto público muy elevado y un ritmo de endeudamiento y o de emisión monetaria muy elevado, lo cual podría explotar en el futuro. Y si vos tenés una cuenta corriente muy negativa, o sea que salen muchos dólares del país, te habla probablemente de que tu moneda está muy sobreapreciada, de que hay atraso cambiario o que por lo menos el equilibrio cambiario del presente no es muy sostenible, porque si tenés una salida masiva de dólares, bueno, quiere decir que en el futuro la oferta de dólares va a disminuir y por lo tanto el precio del dólar va a subir. Bueno, ninguna de esas dos cosas están pasando por lo menos hoy en día. Así que hoy en día decir, esta ya la vimos, bueno, no estaría sucediendo. Así que por el momento habría que despreocuparse. Después acá tenemos un dato bastante interesante que es la recaudación tributaria nacional y cómo está variando esta de manera interanual. El número rojito ahí nos explica que básicamente en los últimos 12 meses cayó la recaudación, o sea la cantidad de dinero que ingresa al Estado en un 17,9%. La recaudación nacional, o sea el Estado nacional. Esto obviamente tiene sus partes buenas y sus partes malas. La parte buena es que dinero que no recauda el Estado es dinero que se queda al sector privado. La parte mala es que el Estado, conforme menos recaude, en la inmediatez es menos solvente, básicamente porque tiene menos dinero. Obviamente yo prefiero que la recaudación caiga no de manera abrupta, haciendo que el Estado sea insolvente, pero que con el pasar del tiempo el Estado cada vez recaude menos. Tenemos que el impuesto país básicamente desapareció. El impuesto a las ganancias se está recaudando muchísimo menos, 40% menos, es un montón. Los derechos de exportación, o sea básicamente las retenciones, recaudaron también un 35% menos. Después tenemos recursos tributarios netos de comercio exterior, que esto entiendo que es básicamente el neteo entre exportaciones e importaciones, o sea básicamente hoy el Estado recauda menos impuestos por estas transacciones respecto de lo que recaudaba antes, calculo que mayormente explicado por la caída de las retenciones. O sea, vemos que básicamente todos los impuestos que dejaron de recaudar hacen referencia al comercio exterior, salvo el impuesto a las ganancias. Luego los impuestos que aumentaron la recaudación son, por primer parte, el IVA, que aumentó un 3%, que puede parecer poco, pero como el IVA es un impuesto que recauda muchísimo, un 3% se puede llegar a notar. Después, impuestos internos coparticipados, o sea, básicamente impuestos que se le cobra adentro a Argentina, a la actividad económica argentina, pero que luego no los dispone el Estado Nacional, sino que se coparticipan, se reparten entre todas las provincias. Aumentó la recaudación de bienes personales. Esto es bastante loco porque las alícuotas en los bienes personales bajaron, o sea, básicamente ahora se cobra menos de bienes personales, sin embargo, recauda más. De todos modos, esto no necesariamente es porque haya aumentado la base imponible, o sea, porque más gente de repente paga bienes personales a pesar de que la carga tributaria sea menor, sino probablemente sea porque hubo mucho adelanto. O sea, básicamente en la ley base, si no me equivoco, o en el paquete fiscal, y también no sé si en el blanqueo, pero básicamente el Estado estableció un régimen a partir del cual se puede adelantar los impuestos futuros que deberías de pagar de bienes personales y los pagas ahora en el presente y con una alícuota más baja. Bueno, probablemente esto haya generado que bienes personales haya recaudado más de lo que recaudaba anteriormente. Después la seguridad social, o sea, básicamente las jubilaciones aumentó un 13,7%. Esto habría que ver por qué es causado, pero probablemente por el aumento de la masa salarial formal, o sea, más salarios y o más empleo formal, porque hasta donde yo entiendo no se han modificado alícuotas en ningún sentido, o sea que esto es básicamente porque hay básicamente más masa salarial a la cual cobrarle este impuesto. Después, derechos de importación y tasa estadística creció un 19,3%. Esto es básicamente porque aumentaron mucho las importaciones, entonces si aumentan las importaciones, a pesar de que los impuestos a las importaciones sean menores, se recauda más dinero, bueno, porque hay más intercambio, ¿no? Porque entra más cosas al país, por lo tanto más cosas a las cuales cobrarle impuestos. Después tenemos créditos y débitos en cuenta corriente, o sea, básicamente este es un impuesto que se cobra en cada transferencia bancaria. Es un impuesto que es una aberración absoluta y que deben de eliminarlo lo antes posible, pero bueno, está aumentando su recaudación también, no porque hayan aumentado las alícuotas, entiendo, sino porque simplemente hubo más transferencias o más monto en las transferencias a las cuales cobrarles impuestos, ¿no? Aumentó en un 22%, es bastante. Y después el impuesto a los combustibles líquidos aumentó en un 37,9%.
20%. También entiendo, no porque hayan aumentado las alícuotas, sino porque básicamente hay más combustible al que cobrarle en impuesto, ¿no? Como se desreguló su precio, ahora el precio es mayor, por lo tanto la tasa que se cobra de impuesto tiene como base un precio mayor, entonces lo que recauda el Estado también es mayor. Después, sobre las conclusiones que se pueden sacar sobre esta variación en la recaudación tributaria yendo impuesto por impuesto, es algo larguísimo, tendría que reflexionarlo mucho mejor, así que en todo caso podría hacer un video específicamente para esto. Pasa que bueno, no sé a qué tanta gente le puede interesar, la verdad. Luego tenemos esto que me pareció algo muy divertido y muy patético, la verdad. Cuando llegué a mi oficina, me encontré con esta maqueta. La ven bien, ¿no? Esta maqueta es del IA-100 Malvinas. Este IA-100 Malvinas se anunció en el 2022. Se debían construir 10 IA-100 Malvinas y un prototipo. No se fabricó hasta el 10 de diciembre del 2023 un solo avión. Esta maqueta es la maqueta más cara de la historia argentina. Mírenla bien, porque es carísima. Estas son las maquetas del kirchnerismo. Nosotros dijimos, es imprescindible avanzar sobre el prototipo. Nosotros actualmente construimos, fabricamos en FADEA el prototipo del IA-100 Malvinas, que ya empezó a hacer las pruebas de vuelo. Ese avión lo hicimos nosotros en 15 meses de gestión. Teníamos solamente la maqueta. Digo, un FADEA que estaba más preocupado en contratar actrices para dar charlas de género que en construir aviones. Se pagaron 3 Pucará Fénix. ¿Dónde están los Pucará Fénix? Básicamente lo que está diciendo es que durante el gobierno anterior se presupuestaron 10 aviones más un prototipo y solamente se hizo el prototipo, que es esta porquería que vemos acá, que es una maquetita súper chiquita de un par de centímetros que entiendo que no sirve para nada o para muy poco. Nada, patético, ridículo. Siempre hay que prestarle atención al discurso que hay y luego a las medidas que toman, ¿no? Porque vos podés votar un gobierno o puede aparecer un gobierno que sea súper pro Fuerzas Armadas y que diga que las van a rearmar y que las van a modernizar y qué sé yo, que presupuesten un montón de cosas, pero que luego en los hechos lo único que hagan es una maqueta de aluminio o de plástico, no sé de qué carajo será eso, así que bueno, nada, ridículo, patético. Después, yendo sobre probablemente lo más importante que ha sucedido, por lo menos en términos económicos, en esta semana, tenemos que en la Cámara de Diputados se debatió un incremento a las jubilaciones, un aumento del bono, que recordemos que es un monto fijo extra que se le da a los jubilados que cobran la mínima nada más, no a todos los jubilados, la extensión de la moratoria, o sea, básicamente el régimen a partir del cual la gente que no tenía todos los aportes que necesitaba se podía jubilar sin realizar esos aportes, luego la declaración de emergencia en discapacidad y por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir particularmente con las que más nos interesan a nosotros, básicamente las que más impacto económico tienen. El aumento a las jubilaciones sería del 7,2%. Recordemos que tal vez no parezca un porcentaje muy grande, pero las jubilaciones, hacer una cantidad de dinero tan grande que maneja el Estado, si no me equivoco son más o menos 7% del PBI o algo así, aunque haya un aumento pequeño, después en términos fiscales eso termina siendo mucho más relevante o termina teniendo una magnitud más grande de la que uno se imagina cuando piensa en, bueno, un aumento del 100% tampoco es para tanto. Después se debate acerca del nuevo régimen para las personas que no tienen 30 años de aportes y quieren jubilarse. O sea, básicamente lo que querían hacer es prorrogar la moratoria por 2 años. La moratoria funciona de tal forma que si vos no tenés todos los años de aporte, te podés jubilar igual, pero de la jubilación igual te van descontando una parte que supuestamente sería como tu aporte, ¿no? O sea, vos vas aportando con tu propia jubilación o también antes de jubilarte, años antes, vas haciendo unos aportes extraordinarios que son un monto superior al que deberías aportar normalmente para así supuestamente cubrir los años en los que no aportaste, cosa que no funciona. O sea, básicamente en el neto, en la moratoria, siempre terminan dándole más plata de la que termina aportando la persona, con lo cual yo de entrada estoy totalmente en contra de la moratoria e hice un video específicamente hablando sobre eso. Te lo dejo acá para que lo puedas ver. Es un video solamente hablando sobre esta reforma, pero básicamente lo que digo es que las jubilaciones no son un derecho que sale de la nada, es un derecho que se te da luego de cumplir una obligación, que es básicamente hacer los aportes. Entonces, si no hiciste los aportes, no tenés derecho a jubilarte. Es así de sencillo. Es como ir al trabajo, no trabajar y querer tener el derecho al salario. No, básicamente cobran salario quienes trabajan, no quienes no trabajan. La jubilación es literalmente lo mismo. La jubilación es como una especie de postergación de tu salario. O sea, básicamente vos cobraste salarios durante mucho tiempo, una parte de ellos se supone que no funciona así igual, pero no importa, va a un fondo y
luego cobras toda esa parte de tu salario que anteriormente no cobraste en el pasado para cobrarla hoy en el presente. O sea, básicamente postergaste parte de tu salario. Bueno, si ese salario nunca existió porque no aportaste, no tiene sentido que cobres la jubilación. O sea, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, la respuesta es, sale de las jubilaciones de las personas que sí aportaron. Ahora, igual no estoy queriendo decir que estoy en contra de que la persona que tiene la opción de jubilarse por moratoria se jubile por moratoria. Eso no me parece mal. Lo que me parece mal es que el Estado brinde la opción, ¿no? Estafando a los que aportamos hoy en el presente y a los jubilados que sí aportaron. Después, respecto del aumento del 7,2% en los saberes jubilatorios, no tengo una opinión formada. O sea, yo entiendo que se le debe hacer una recomposición a los jubilados, sobre todo a los que se jubilaron bien con aportes, porque fueron brutalmente estafados, pero entiendo que, bueno, la verdad es que no sé si es el momento. O sea, las jubilaciones pasaron de caer en picada a estancarse. O sea, hubo una evolución positiva durante este gobierno, que es básicamente la mejora en la tendencia, ¿no? Las jubilaciones venían haciendo así y ahora están así. ¿Están mejorando? No. ¿Siguen siendo muy bajas? También. ¿Es el momento para andar haciendo aumentos después de un ajuste brutal y de que recién se está empezando a estabilizar todo? Bueno, a mí me parece que, sobre todo viniendo de la gente que quiere aprobar el aporte, que es lo que hicieron mierda el sistema jubilatorio, no. Lo que yo sí haría es reformar la fórmula jubilatoria. Una vez que la inflación sea cero, que yo creo que no falta demasiado, tal vez 1 o 2 años, yo lo que haría es que las jubilaciones, y me parece la forma más justa, por más que la inflación sea 8.000 millones %, se actualicen por los salarios, no que se actualicen por inflación. ¿Por qué? Porque las jubilaciones básicamente se financian con aportes y esos aportes salen de los salarios. Entonces, las jubilaciones tienen que variar en un porcentaje similar a cómo varían los salarios. Si los salarios crecen, las jubilaciones tienen que aumentar. Si los salarios caen, las jubilaciones tienen que caer. Hoy los salarios están creciendo. Entonces, me parecería coherente que las jubilaciones evolucionen junto con los salarios, cosa que hoy no están haciendo, porque hoy evolucionan junto con la inflación. Entonces, si las jubilaciones aumentan lo mismo que la inflación, básicamente siempre van a valer lo mismo. Es como que se estancan. En cambio, si evolucionan a partir de los salarios, suben o caen según cómo le vaya a los salarios. En los últimos 10 años hubiesen caído, hoy estarían subiendo. De hecho, en el gobierno de Alberto hubo una licuación fenomenal de las jubilaciones y cayeron tanto justamente porque no se actualizaban por inflación. Entonces es como que, bueno, hay que ver cuál es la forma más justa o más práctica de tratar el tema de las jubilaciones. El problema es que el sistema funciona mal, está totalmente quebrado. Entonces todas las soluciones terminan siendo paliativas, ¿no? Porque a la vez vos tenés un problema muy grande en el sector formal, laboral. O sea, básicamente muy poca gente está trabajando en blanco. Entonces, si vos aumentás las jubilaciones respecto de los salarios, vas a tener un problema, ¿no? Porque cada vez que los salarios aumenten, eso va a ser una carga para los salarios, el hecho de que también tengan que aumentar las jubilaciones, y por lo tanto te va a costar que aumente el empleo en blanco. O sea, es algo que es muy complicado de tratar y que para mí no es tan fácil como, bueno, ya fue aumento del 7% y a la mierda. Otra de las propuestas será discutir un aumento de las pensiones por discapacidad y una suba de los valores de las prestaciones, de modo tal que por falta de actualización del nomenclador actual se descongelen los honorarios que perciben por cada paciente los profesionales de la salud y la educación que los atienden. Básicamente hoy los profesionales de la salud y la educación que atienden a alguien con discapacidad cobran un extra por atenderlos, pero ese extra se había congelado, se había dejado de pagar. Y aparte se pretende aumentar las pensiones por discapacidad. Sinceramente desconozco cuál es la situación del tema de discapacidad en Argentina, pero entiendo que si hubo maltrato con las jubilaciones, con esto no me quiero ni imaginar. No sé cómo lo habrá gestionado el gobierno de Milei, pero si se tienen que hacer las recomposiciones correspondientes, me gustaría que se hagan. Pero también entiendo que hubo mucho choreo en el medio, porque hay un montón de pensiones por discapacidad que no se deberían de estar pagando porque básicamente son estafas. Es gente que no es discapacitada pero que se anotó igual y de todos modos pasó porque, bueno, porque a veces se hacía la vista gorda en el gobierno anterior. Entonces, bueno, también entiendo que es un tema complejo y del que, bueno, hay que saber, digamos, específicamente sobre la materia para opinar con cierta exactitud. Y bueno, además está decir que la Libertad Avanza está en contra de todo esto por un tema fiscal, por el tema de mantener el superávit, y la oposición está a favor de todo esto, y yo diría que literalmente por el mismo motivo pero inverso. No es que les importen los jubilados, es que simplemente quieren ir en contra del gobierno, fin, y ya está. Porque básicamente decir que a la oposición le interesan los jubilados es decir que a aquellos que hicieron mierda el sistema jubilatorio les interesan los jubilados, no tiene sentido. Claramente no lo hacen porque les interesan los jubilados, no les importan los jubilados, y si fuesen por ellos se cagarían todos de hambre, como efectivamente demostraron en la práctica, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández la jubilación media cayó un 24%, una absoluta barbaridad. Además también en esta sesión se trató el tema del Garrahan, porque a los empleados del Garrahan se quejaban de que no tenían buenos salarios y qué sé yo. Efectivamente luego se aumentaron los salarios de los residentes del Garrahan, o sea básicamente de los médicos, y el paro se levantó, aunque no se cree que se haya levantado porque los médicos así lo decidieron, sino porque hubo directamente
básicamente amenazas desde el hospital que si no removían el paro los rajaban a todos, así que bueno, hay que ver, digamos, cómo se solucionó ese tema. Igual el aumento fue considerable, a menos de 1 millón o 1.300.000, si no me equivoco. Después acá tenemos a la señora Santillán, básicamente legisladora por la Libertad Avanza, diciendo pavadas. De una familia de 4 miembros, en el mes de mayo fue de 360.000 pesos. Datos del INDEC, lo tengo acá, se lo pasé a los chicos. Ella dice que la canasta básica para una familia de 4 miembros es de 360.000 pesos, lo cual es básicamente un dato erróneo, no, súper erróneo. Ya lo vimos en el anterior video, pero la canasta básica estaba cerca del millón para una familia de 4 miembros, o sea, básicamente le pifió por 3, una burrada. Era agarrar el informe del INDEC y en vez de leerlo en 15 segundos, leerlo en 20 segundos, y ahí ya te das cuenta que estabas equivocado. Ahora acabamos con la opinión de Nicolás Massot sobre el tema de las jubilaciones, probablemente uno de los tipos que más odio yo de la política argentina, me parece un ser nefasto. Vamos a ver qué es lo que dice y por qué está equivocado, porque obviamente este tipo cada vez que abre la boca está equivocado. Siempre vimos como un valor positivo el equilibrio fiscal, que no es necesariamente superávit. Equilibrio puede ser déficit bien financiado. Ya lo que dijo es una aberración. Primero que nada, siempre vimos como un buen valor o como algo positivo el equilibrio fiscal. Mentira. Argentina es un desastre fiscal, es súper irresponsable. Él formó parte de ese largo periodo de Argentina siendo muy irresponsable con sus gastos, por lo tanto él jamás consideró el superávit fiscal o el equilibrio fiscal como algo importante. Es mentira. Y lo demuestra y se desmiente a sí mismo en los próximos 3 segundos, porque el chabón dice, ojo que equilibrio fiscal no es necesariamente superávit, sino que equilibrio fiscal también puede ser déficit fiscal, pero bien administrado. O sea, él dice, recordemos que equilibrio fiscal es que el Estado gaste lo mismo de lo que ingresa. Y él dice, no, ojo que igual si tenés déficit fiscal, o sea, básicamente que gastás más de lo que ingresás, pero igual eso está bien gastado, sigue siendo equilibrio fiscal. Y no, brother, no funciona así. No importa cómo gastes por encima de tus ingresos, que sigue siendo déficit fiscal, por lo tanto no es equilibrio fiscal, aparte de que me encanta que dice, siendo parte del Estado argentino, gastos bien administrados, ¿no? Cuando ya sabemos que el Estado argentino es un desastre gastando guita, que gasta por el equivalente a la mitad del PBI, y Argentina es una villa miseria de 45 millones de personas. Así que nada, me impresiona lo poco que aprendió. Flaco, ¿no viste lo rápido que bajó la inflación a partir de tener superávit fiscal y ya rompen las pelotas de nuevo con no tener equilibrio fiscal? No puede ser. El aprendizaje es nulo y esto es básicamente porque es un tipo que no le importa aprender, en el sentido de que sabe que es incorrecto lo que está diciendo, pero bueno, en el otro video lo dije con palabras un poco más explícitas, es una mala persona, digamos. Pero equilibrio fiscal al fin. ¿De dónde creen que faltan los aportes de los jubilados que tienen que adherir a la moratoria? De los héroes del presidente que no pagan los aportes y las contribuciones y que ahora parece que van a poder acceder de manera gratuita. Bueno, no voy a opinar sobre todo lo que dijo porque podría estar acá 1 hora. Si quieren ver mi opinión, vayan a ver el video anterior, el que les dejo acá, porque nada, ahí me explayo un poquito mejor. Luego acá para que veamos que la oposición básicamente está haciendo todo esto por un tema político, o sea que no les importan las jubilaciones. Acá tenemos la jubilación media, o sea el promedio de todas las jubilaciones. Vemos como en el último año del gobierno de Alberto, o sea en un año, ni siquiera en los 4, solamente en un año cayeron 24%. 24%. Imagínate lo que es que en un año vos tengas un salario 24% menor. Un cuarto de tu salario se va. Es una aberración lo que se hizo en el gobierno de Alberto y no hubo ni una sola marcha, ni un solo planteo de reforma jubilatoria, absolutamente nada hubo. Y durante el gobierno de Milei, durante el primer año, 2024, la jubilación media creció un 2%. ¿Es mucho? No. ¿Está estancada? Sí. ¿Es mejor que una caída del 24%? Por supuesto. Sin embargo, obviamente, ahora sí hay marchas y antes no. Y algunos podrían pensar, no, pero en realidad lo que importa es la jubilación mínima, no la jubilación media, porque mucha gente cobra la jubilación mínima y la jubilación mínima tiene el bono, que es básicamente un monto fijo extra que el Estado le pintó darle básicamente para que no se caguen de hambre porque la fórmula jubilatoria era tan mala que necesitaron el bono. Bueno, incluso tomando en cuenta el bono, durante el gobierno de Alberto, las jubilaciones cayeron un 10% en el último año y en el gobierno de Milei cayeron mucho menos que eso, cayeron menos del 3%. O sea, la caída durante el último gobierno de Alberto fue 3 veces mayor, sin embargo, de nuevo no hubo absolutamente ninguna marcha. Así que básicamente no hay dato que refleje que hoy las jubilaciones se desempeñan peor que como eran en el último año de Alberto. Sin embargo, en el último año de Alberto yo no vi, pero ni una sola marcha, no vi absolutamente ninguna sobre el tema de las jubilaciones. Y aparte, de nuevo, que el tema del bono a mí me parece injusto. Primero porque la mayoría de la gente que cobra la jubilación mínima es gente que no hizo todos los aportes. Por lo tanto, yo no sé si deberían de tener exactamente el mismo tratamiento que la gente que sí aportó. Segundo, es
de nuevo, literalmente injusto. O sea, básicamente le estás dando plata de más solamente a un grupo de jubilados, no a todos. ¿Por qué no a todos? Porque aquellos que aportaron más en su vida no pueden recibir un bono y los que aportaron menos sí reciben el bono. ¿Te das cuenta que es injusto? Aún así no me parecería mal meter el bono dentro de la jubilación para que se actualice junto con la jubilación, porque lo que pasa es que ahora el bono se está licuando, ¿no? Básicamente la inflación sucede, el bono sigue teniendo el mismo monto, por lo tanto la jubilación mínima con el bono incluido está cayendo, mientras que la jubilación mínima sin el bono sí que crece. No me parecería mal que el bono se añada a la jubilación, sin actualizarlo tal vez, pero que se añada a la jubilación. El costo fiscal a largo plazo sí que tal vez sería más alto, pero en el corto plazo no sería muy alto, pero sí que me parecería moralmente injusto, porque básicamente es estafar a todos los jubilados que hicieron sus aportes en tiempo y forma. Y que los jubilados no hayan hecho aportes no es un problema de los jubilados que sí lo hicieron, sino que es un problema del mercado laboral que el kirchnerismo se encargó de reventarlo. Y bueno, básicamente la Cámara de Diputados aprobó el aumento del 7,2% y la suba del bono de 70.000 a 110.000, así como también la restitución de la moratoria y la emergencia en discapacidad. Ahora todos estos temas pasan al Senado, donde muy probablemente se aprueben y el presidente va a vetar esta ley. O sea, básicamente va a quedar sin efecto. ¿Dónde se define si al final termina pasando la ley o no? Bueno, después esa ley vuelve a la Cámara de Diputados muy probablemente y allí se necesitan 2/3 para volver a aprobarla, no la mitad de la Cámara como ahora, 2/3. O sea que básicamente si el oficialismo, o sea Milei y sus aliados, no logran juntar por lo menos 1/3 de la Cámara de Diputados para negarse a que esta ley salga, la ley va a terminar saliendo. Si logran conseguirlos, no va a terminar saliendo. Esto ya pasó con otras leyes y el oficialismo pudo juntar 1/3. Así que bueno, veremos cómo esto se desenvuelve. Y acá me gustaría meter este datazo que nos da el presidente del Banco Central para tomar magnitud de cómo hicieron mierda el sistema jubilatorio los kirchneristas a partir de la estatización de las AFJP, de hacer mierda el mercado laboral, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Cagada tras cagada, todas monumentales y ahora encima no se hacen cargo, es increíble. Hace poco estuvimos hablando con los chilenos. Las AFPs en Chile, que son las AFJPs nuestras, hoy manejan 250.000 millones de dólares. Es 70-80% del PBI de Chile. Nuestro mercado de capital serán 7 puntos del PBI. O sea, básicamente, en otros términos, los fondos para las jubilaciones en Chile, que no se mandaron ninguna de las cagadas que nos mandamos acá en Argentina, manejan 10 veces más la cantidad de plata respecto del PBI, o sea, respecto del tamaño de la economía de Chile, porque obviamente la economía de Chile es más chica que la de Argentina porque tiene menos población, que nuestros fondos. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente en Chile administraron bien el dinero. ¿Por qué? Porque no lo administró el Estado. Acá básicamente las estatizaron, pasó todo el dinero a ser administrado por el Estado y el Estado hizo un desastre. Además de que encima acá hicieron mierda el mercado laboral, por lo tanto los aportes a lo largo de los años no fueron muchos, ¿no? Pero bueno, un absoluto, total y completo desastre y me sigue impresionando como el kirchnerismo, que en realidad no me impresiona, o sea, es totalmente esperable, no se hagan cargo de absolutamente nada. Es como que luego de 20 años de que ellos estén en el poder está todo roto. Sin embargo, los tipos le echan la culpa a Milei, viste que está hace 1 año y medio en el gobierno. El sistema jubilatorio no se rompe en 1 año y medio, se rompe en 20 años. O casualidad, en esos 20 años ellos estuvieron en el poder. Bueno, acá voy a pasarle esto un poco por encima porque tampoco es que haya visto tanto, pero básicamente recordemos que Elon Musk y Trump como que fueron muy aliados, sobre todo en la campaña en Estados Unidos. Sin embargo, hay como una especie de divorcio ahora entre estos dos, sobre todo por un enojo por parte de Elon Musk porque Trump, digamos, no está llevando a cabo el tipo de reforma que a Elon Musk le gustaría, con más recorte del gasto público, más desregulación, ¿no? Por lo tanto, Elon Musk se le está poniendo bastante en contra. Trump le dice que no, en realidad se le pone en contra solo porque Trump tomó determinada medida económica que lo perjudica a él como empresario, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se está haciendo un lore tremendo hasta que llegó a la cúspide de todo, que fue cuando Elon Musk tuiteó que básicamente Trump estaba en la lista de Epstein y que por eso no la publicaba, ¿no? Ya ahora, al parecer, se arreglaron. Elon Musk borró ese tweet. Trump respondió con bastante tranquilidad y se apaciguó todo, pero por lo que veo, las internas allá básicamente no tienen nada que envidiarle a las internas que tenemos acá en Argentina. Después les quiero mostrar un dato que es básicamente desolador. Estas son las pruebas Aprender. Básicamente es una prueba que específicamente esta de matemática evalúa el nivel de los alumnos en la secundaria. Las barritas que están arriba, o sea la gris y el azul oscuro, por ejemplo, conforme más grandes son, mayor es el nivel de los alumnos. Y las barritas de abajo, conforme más grandes son, peor es el nivel de los alumnos. Bueno, como vemos, desde el 2013 hasta el 2024, la cantidad de alumnos que está en la barrita de abajo que tienen un nivel por debajo del nivel básico pasó del 40% al 54%. La cantidad de alumnos que tienen un nivel básico pasó del 24% al 31%, pero la cantidad de alumnos que tienen un nivel satisfactorio pasó del 27% al 14%, o sea, prácticamente la mitad, y la cantidad de alumnos que tienen un nivel avanzado pasó del 7% al 0%. O sea, básicamente ya no hay más alumnos con nivel avanzado en matemática en las secundarias de Argentina. Esto es
un absoluto, completo y total desastre. Sobre todo en los últimos 5 años se fue todo a la mierda. Si miramos desde 2013 hasta 2019 vemos que la situación más o menos siempre era la misma. No así, o sea, la cosa estaba empeorando, pero no tanto. Ahora, desde 2019 hasta 2024 se fue todo al diablo. Y esto yo lo percibí en carne propia, porque básicamente yo terminé la secundaria en 2022 y vi como desde 2019 hasta 2022 hubo un claro empeoramiento, pero muy pronunciado. En tan solo 5 años, la cantidad de gente por debajo del nivel básico pasó del 42% al 54%, una bestialidad, aumentó básicamente en un cuarto. La cantidad de gente con nivel básico pasó de 28 a 31 y esto es lo peor de todo. Si sumamos la cantidad de gente con nivel satisfactorio más la gente que tiene nivel avanzado y comparamos 2019 y 2024, disminuyó en la mitad. O sea, en 5 años disminuyó a la mitad la cantidad de gente con un buen nivel de matemática. En 4 años, en 4 años es un montón. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque esto te habla básicamente de la formación de capital humano de Argentina. El capital humano es básicamente las capacidades que tiene la gente, los humanos, los habitantes de Argentina. Bueno, el capital humano es mejor conforme los argentinos están mejor educados, tienen más habilidades, etc. Sin embargo, la fábrica de capital humano por excelencia que tienen los países, que es el sistema educativo, en Argentina funciona como el orto. Y el problema es que el capital humano explica una parte muy importante del crecimiento económico y del desarrollo de un país. Entonces, si vos básicamente estás formando un mal capital humano o el capital humano está empeorando, ¿eso qué quiere decir? Que es algo que te va a jugar en contra para tener crecimiento económico en el futuro. Fin. O sea, el país por esto en el futuro se va a desarrollar menos. Es que es algo bastante simple. Tenés que pensar que gente menor educada va a ser la que va a ir reemplazando a la gente que tiene mayor educación, que es la que está trabajando hoy en día. Entonces, sale gente con buena educación, entra gente con mala educación, entonces los resultados son peores. Por lo tanto, la reforma educativa que hay que hacer es urgente, pero mega urgente, ya mismo. Puedes hacer un montón de reformas económicas, pero si esto no se soluciona, el país probablemente no levante cabeza. Y después acá tenemos un dato que es muy interesante, que básicamente refleja cómo la educación pública está muchísimo peor que la educación privada. Vemos como en todos los quintiles básicamente dividen a la gente por nivel socioeconómico, calculo que por el nivel de ingresos, como en todos los quintiles en la educación estatal tenés un mayor porcentaje de gente con nivel básico y también nivel por debajo del básico y una cantidad menor de gente con nivel satisfactorio. Y se cumplen todos los quintiles, en todos, tanto la gente más pobre como la gente más rica. De hecho, y esto es lo peor de todo, la gente más pobre de la educación privada se desenvuelve mejor que el promedio en la educación pública. Esto es terrible, o sea, quien tiene las peores condiciones en educación privada, aún así tiene un desarrollo mejor que el promedio de la educación pública. O sea, la educación pública en otros términos está hecha bolsa. Y el promedio de la educación privada se desenvuelve muy parecido a el mejor de la educación pública. Esto también, o sea, toma dimensión de lo que dije. El mejor de la educación pública, el que tiene mejor nivel socioeconómico, se desenvuelve igual que el promedio de la educación privada. O sea, incluso siendo el mejor en la educación pública, nunca vas a poder superar al promedio de la educación privada. Esto es una aberración y habla de nuevo de la destrucción absoluta y total del sistema de educación, sobre todo el público. Y eso que el privado también viene muy afectado, porque el privado no es totalmente independiente, también depende de lo que pasa en el país y de la política pública del Estado. Así que estoy bastante seguro de que si fuese más independiente incluso sería muchísimo mejor. Para mí hay que pasar al sistema de vouchers urgente, privatizar todas las escuelas y que después el Estado reparta vouchers, o sea, básicamente le financia a la gente la educación para que sea gratis, que sea pública, pero que las escuelas igual estén gestionadas por un privado, no por el Estado, porque el Estado hace desastres. Después acá tenemos algo muy interesante que es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. O sea, básicamente el Banco Central le pregunta a mucha gente cuál cree que va a ser la inflación y la gente responde y arma un promedio. Bueno, la línea amarilla es la expectativa de inflación que había en abril respecto del resto del año y la línea roja es la expectativa que había en mayo. Bueno, como vemos, de abril a mayo bajó muy fuerte la inflación que la gente piensa que va a haber en el futuro. Y esto es bueno básicamente porque que la gente piense que va a haber menos inflación en el futuro hace que de por sí haya menos inflación en el presente. Cuando la gente piensa que va a haber menos inflación en el futuro, aumenta la demanda de dinero. Cuando aumenta la demanda de dinero, se aprecia el peso. Cuando se aprecia el peso, la inflación baja. Así que esto es un gran dato, ¿no? Que demuestra no solamente que la inflación está bajando, sino que la gente cree que va a seguir bajando, lo cual es positivo. De hecho, como dato acá de color, tenemos que la inflación en Córdoba fue del 1,7% en mayo, la inflación más baja en 5 años. Así que este dato, más el del IPC Online, más el de un montón de consultoras privadas como la de Orlando Ferreres o como por ejemplo Econométrica y varias más, se suman a todos estos pronósticos de que probablemente la inflación de mayo sea la más baja, por lo menos del periodo Milei. Pero bueno, hay que ver cuánto da. Tal vez esto no se termine cumpliendo, obviamente es todo no futurología porque acá ya hay estimaciones y datos concretos, pero bueno, es algo que todavía no sabemos. Después acá tenemos algo muy interesante y es básicamente las
reservas desde que el gobierno salió del cepo. Desde que salió del cepo, el gobierno dejó de comprar y vender dólares. Sin embargo, las reservas siguen variando, aumentan y caen. Y uno piensa, bueno, entonces ¿qué pasa? ¿Que el gobierno nos mintió? O sea, básicamente dijo que no iba a comprar ni vender más dólares. Sin embargo, las reservas, como vemos, están cayendo muy poquito, de manera muy lenta, pero están cayendo. ¿Esto quiere decir que el gobierno en realidad nos mintió y sí está vendiendo dólares cuando en realidad dijo que no los va a vender? Bueno, no. Acá Federico Machado, una cuenta que recomiendo un montonazo, nos explica 3 motivos. El primero es movimientos de encajes, responde en gran medida a la cantidad total de depósitos privados. Básicamente, hoy cuando vos depositas una cantidad de guita en el banco, hay una porción de esa plata que el banco luego no se la puede prestar a otra persona. Que los bancos normalmente lo que se les interesa es eso, ¿no? Vos depositas 100 pesos y agarran y le intentan prestar 100 pesos a otra persona. Ese es el negocio del banco. Bueno, por ley no pueden prestar todo, sino que hay un porcentaje de dinero que sí o sí tiene que quedar dentro del banco. Si no me equivoco, hoy en Argentina los encajes están en 15%, o sea que si vos prestás 100 pesos en el banco, quedan 15 pesos. Bueno, esos 15 pesos figuran dentro de las reservas del Banco Central. Por más que sea dinero que no le pertenece al Banco Central, figuran dentro de las reservas del Banco Central. Bueno, ¿qué pasa? Que si la gente pone más depósitos en el banco, hay más encajes, por lo tanto suben las reservas. Si la gente quita dinero del banco, hay menos encajes, por lo tanto caen las reservas. Ese sería un fenómeno que explica la variación de las reservas, a pesar de que el gobierno no esté comprando ni vendiendo nada. La segunda es la valuación del oro y el yuan. Básicamente, parte de las reservas están compuestas de yuanes, que es la moneda de China, y también del oro. ¿Y qué pasa? Que el yuan ¿y qué pasa? Que las reservas se miden en dólares. Entonces, según si el oro vale más o menos dólares, según si va cambiando su valor, lo mismo que el yuan, vas a tener más o menos reservas. Si suponete que el oro pasa de valer lo que vale hoy a valer 0, bueno, las reservas van a caer, no porque el gobierno haya vendido dólares ni nada, sino porque parte de las cosas que tenía hoy valen menos dólares. Y segundo es por la deuda. Hay desembolsos y pagos, básicamente. Básicamente, si el gobierno se endeuda y esos dólares van al Banco Central, aumentan las reservas, por más que el Banco Central no haya comprado ni vendido nada. Y si el gobierno tiene que pagar cierta cantidad de deuda y utiliza dólares del Banco Central, el Banco Central no está vendiendo dólares, pero igual caen las reservas porque el gobierno tiene que pagar deuda. Así que esos serían los fenómenos básicamente que explican por qué varían las reservas a pesar de que no se estén comprando ni vendiendo dólares. Me parece muy acertado esto, mostrarlo ahora, porque básicamente hay un montón de gente que está diciendo no, pero el gobierno nos mintió porque dijo que las reservas no van a variar porque no van a comprar ni vender dólares desde que salió del cepo, pero como están variando en realidad mintió. Y no, en realidad es que simplemente hay otros fenómenos que contribuyen a que las reservas cambien más allá de comprar o vender dólares. Después tenemos que se aprobó otro proyecto a través del RIGI, del régimen de incentivo a las grandes empresas. Esta vez es un proyecto para la explotación de litio en Salta por 2.700 millones de dólares. Muy bien. Y por último tenemos las expectativas de crecimiento para 2025 y 2026 que hace la OCDE, la estimación, que básicamente las corrigió a la baja. O sea, todo el mundo va a crecer menos según la OCDE que lo que pensaba hace un par de meses por el tema de las tensiones comerciales que hay en todo el mundo y los aranceles y qué sé yo. Sin embargo, Argentina se sigue manteniendo en un sólido top 2 para 2025 y en el top 3 o 4 para 2026, a pesar de que igual le baje el crecimiento a todo el mundo. Argentina, meses atrás la OCDE pensaba que iba a crecer 5,7%, ahora va a crecer 5,2%, lo cual sigue siendo un montón. Argentina va a ser el segundo país que más va a crecer en 2025 según la OCDE y probablemente efectivamente así sea. Así que bueno, muy bien. Esperemos que este crecimiento se pueda sostener durante varios años. Así que bueno, espero que te haya gustado este resumen. Recordá por favor poner like o poner un comentario o compartir el video para que el algoritmo me haga entender a mí que te están gustando estos resúmenes semanales, porque a los últimos no les fue muy bien, entonces no sé si seguir haciéndolos, pero al último sí que les fue bien, entonces bueno, todavía estoy dudando. Así que bueno, los likes, los comentarios y todo eso siempre ayuda. Acordate también de chequear lo de Metro Futuro, te lo dejo en la descripción y en el primer comentario fijado. Si quieres ver videos exclusivos, aparecer en los próximos saludos o unirte al grupo de WhatsApp, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donar a través de Cafecito, que funciona por ejemplo con Mercado Pago, y como siempre, por último, te mando saludos. Ya ahora se viene la segunda tanda de parciales de este cuatrimestre, así que probablemente voy a desaparecer por 2 semanas. Espero por lo menos poder seguir haciendo el resumen semanal. Eso creo que sí.